Zacarías capítulos 11 al 14. Para mí este es uno de los capítulos más impactantes y más relevantes del Antiguo Testamento porque está profetizando el profeta aquello que va a suceder en un momento muy clave en la historia de la vida de Jesús y de la humanidad, cuando Jesús fue vendido por 30 monedas de plata por Judas. Y es muy fuerte porque desde que se escribió Zacarías hasta que llegó Jesús pasaron muchos años. Y estas 30 monedas de plata no son porque sí, sino tienen un significado. De hecho, en el texto actual indicaba 30 siclos de plata. ¿Y qué son siclos? Según la RAE hay dos definiciones que son muy similares, que una es unidad de peso usada entre babilonios, fenicios y judíos, o moneda de plata, que esta es la más acertada para esta palabra en este contexto, moneda de plata usada en Israel. ¿Y en la Biblia qué significaban estos 30 siclos de plata? Esto era el precio de un esclavo. Si recurrimos a la ley de Moisés, el segundo libro de la Biblia, que es el Éxodo, vemos que si un animal corneaba a un esclavo hasta matarlo, esto es otra cosa, el dueño del animal debía pagar 30 siclos por la pérdida del esclavo. Entonces, desde esta perspectiva, se ve cómo Jesús es valorado como un esclavo. Y de esto empieza a hablar y nos deja fijo lo que iba a suceder con el buen pastor, que el capítulo 11 habla de los dos pastores. Esta alegoría del pastor bueno y malo acabará en una profecía mesiánica, que es lo que os acabó de suceder. Primero empieza describiendo los acontecimientos recientes en la acción de la providencia, donde el profeta está desempeñando el papel de Yahvé pastor, es decir, como si fuese el buen pastor. Y no habiendo seguido Israel a su Dios, Yahvé va a suscitar un pastor malo, que este será la figura del retorno a los antiguos procedimientos. Está un poco confuso. Leer este capítulo es un poco complicado. Hay cosas que sí que te las deja muy claras, pero otras a mí me ha costado mucho entenderlas y de hecho hay algunas que sigo sin entender. Es un poco complejo desde mi punto de vista. Habla de dos callados, que uno se le llama gracia y otro vínculo. Y el cayado de gracia dice Dios que lo partió para romper la alianza de Yahvé con su pueblo. Luego, el cayado de vínculo también fue partido para romper la fraternidad entre Judá e Israel. Y esto fue después de esos 30 siclos de plata, que de nuevo vuelve a remarcar que se están mofando de Yahvé, que Yahvé es despreciado tal como pasó en el Nuevo Testamento. Es una previsión de lo que iba a suceder. Así que vemos cómo incluso el máximo líder puede ser rechazado y un líder sin valor puede ser elegido. Esto sigue pasando hoy en día, que hay personas que lo valen tremendo y ni te enteras de que existen, y luego hay personas que no saben liderar y son como lo más de lo más. Las personas lo tienen como lo más de lo más. Dios juzgará al mal pastor que hirió a su ganado, que aquí en el estudio indicaba que era el anticristo. Luego el capítulo 12 empieza a hablar de liberación y renovación de Jerusalén. Está alabando el poder creativo de Dios. Y me encanta el primer versículo porque dice: oráculo de Yahvé, que despliega los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre en su interior. ¿Qué nos quiere decir? Una de las ideas que he sacado, que Dios tiene el control y que Dios logra lo que predice, Dios cumple lo que dice. Habla de Jerusalén como la copa de vértigo para todos los pueblos del contorno y como piedra de levantamiento para todos los pueblos del contorno. Es decir, que Jerusalén iba a estar protegido y que cualquier nación que intentase ir contra Jerusalén, que esto no le iba a servir de nada porque ellos contaban con la protección de Dios. La fuerza de los habitantes de Jerusalén está en Yahvé Sebaot, su Dios. Salvará Yahvé primero las tiendas de Judá y luego a los habitantes de Jerusalén, y vuelve a remarcar esa protección y ese cuidado de Dios por su pueblo. También habla de la dinastía de David, pone como ejemplo a David. Luego dice: derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y oración, y mirarán hacia mí. En cuanto a aquel que traspasaron, harán duelo por él como se llora a un hijo único, y le llorarán amargamente como se llora a un primogénito. Ojo, ojo. En primer lugar, vemos cómo el Padre envía al Espíritu para que los hombres miren al Hijo, ese Dios trino de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Y cuando hablan de aquel que traspasaron,
Aquí también esto es una profecía de Jesús, que Jesús fue traspasado, la cabeza con las espinas, los pies y manos con los clavos y su costado con la lanza, que lo más destacado es cuando le traspasan los costados con esa lanza, aquel que traspasaron. Entonces, Jesús vemos que es Dios y de nuevo se remarca esa idea de que Dios es un Dios trino, que son 3 en 1. Es la misma persona, Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Por último, acaba hablando del fin del asedio de la ciudad y la apertura de una fuente saludable de vida y habla de ese día. Aquel día será grande el duelo de Jerusalén y se lamentará al país, cada familia aparte. Y habla de la familia de David, Natán, Leví y Semeí. Continúa hablando de esa fuente, de ese manantial de vida que esta estará para lavar, para purificar el pecado y la impureza. Habla sobre que la idolatría desaparecerá y la falsa profecía también. Haré que desaparezcan los profetas y el espíritu de impureza. ¿Por qué? Porque esto era condenado por los abusos de los falsos profetas, que había muchas personas que decían ser profetas, hablar en nombre de Dios, pero lo único que eran impostores, eran personas que mentían y realmente lo que hacían era dañar a los demás, porque cuando tú estás diciendo mentiras, estás haciendo daño a los demás aun sin darte cuenta y sobre todo te estás haciendo daño a ti mismo, porque las mentiras generalmente lo que nos hacen daño es a nosotros aunque parezca que no. Continúa con que Israel será dispersado, donde 2/3 perecerán y 1/3 se quedará en el fuego, pero no se quedará en el fuego para la destrucción, sino que Dios dice que estos se quedarán en el fuego para purgarlos y refinarlos, como la plata y como el oro, para purificarlos. Dice, Él invocará mi nombre y yo le responderé. Diré, este es mi pueblo, y Él dirá, Yahvé es mi Dios. El capítulo 14 se titula El combate escatológico, esplendor de Jerusalén, donde habla de la última lucha y todos sus efectos cósmicos. Describe el día de Yahvé, cómo será, por ejemplo, que el resto del pueblo no será extirpado de la ciudad, que Yahvé combatirá. Habla del monte de los olivos. Ojo ahí, es un monte muy importante, sobre todo también en el Nuevo Testamento, relacionado con Jesús. Por eso me impactaba tanto este libro, porque habla de lugares específicos, de acciones que se realizaron en el Nuevo Testamento. Es muy fuerte, que a lo mejor esas personas no se dan cuenta porque aún quedaban muchísimos años para que pasase todo lo que tenía que pasar, pero Dios ya les estaba preparando, les estaba advirtiendo para aquello que venía. Y vendrá Yahvé mi Dios y todos los consagrados con él. Aquel día no habrá frío ni hielo, será un día único, conocido solo de Yahvé. No habrá noche ni día, habrá luz. Manarán de Jerusalén aguas vivas en verano y en invierno, que esto nos recuerda a los últimos capítulos del libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, en específico el 47, que habla de ese manantial de aguas vivas. Y por último dice, Yahvé reinará en toda la tierra, aquel día será único Yahvé y su nombre. Yahvé protegerá y luchará por su pueblo. Los supervivientes de los que atacaron a Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el rey Yahvé Sebaot y a celebrar la fiesta de las tiendas. Y luego continúa diciendo que si no hacen esto tendrá consecuencias. Habla de no habrá lluvias, que hablan plagas, etc. Y esto es interesante porque, por ejemplo, muchas veces pensamos que Dios nos puede obligar a hacer diferentes cosas, que Dios no nos obliga, nos da libertad, pero Él realmente nos está diciendo, tenéis que hacer esto, esto y esto para que os vaya bien, si no os van a suceder toda esta serie de consecuencias. Y aquí lo que realmente está diciendo es que suban de año en año a postrarse y a celebrar, sobre todo a celebrar en comunidad esa fiesta de las tiendas, que todo esto tiene muchísimos beneficios, ya no solo el descansar y subir a postrarse ante Yahvé Sebaot, sino también a juntarse todos, a socializar, a estar celebrando. Es un día de celebración. Y luego acaba diciendo, todo será consagrado a Dios en el nuevo Israel. En resumen, todo lo que hablaba aquí es de esas promesas de restauración de Jerusalén que sucederían tarde o temprano, pero iban a suceder. Estos 4 capítulos, la verdad que son muy pero que muy complejos, como algunos de los libros que hablan en términos apocalípticos. Pero bueno, lo he intentado, espero que hayáis entendido aunque sea alguna cosilla de las que he querido transmitir.
Y nada, espero que paséis muy buen día. Os espero en el siguiente episodio donde hablaré de aquello que he aprendido en este penúltimo libro del Antiguo Testamento, todas las lecciones, aprendizajes, curiosidades, etc. Que Dios os bendiga muchísimo.